Vamos a dar un breve repaso nada más de dónde nos quedamos en la sesión anterior, para que sepamos de dónde partimos y qué es lo que continúa. Bueno, ya habíamos incluido una imagen, un texto y un botón que puede reaccionar ante el estado de rosa de manera correcta. Además de ello, habíamos dicho que podíamos cambiar de resolución y sin importar la resolución que estuviéramos manejando, los elementos gráficos de la interfaz de usuario, como lo es la imagen y el texto y el botón en la parte inferior, tendrían que respetar la escala y la posición de la nueva resolución, de tal forma que estos elementos se puedan visualizar de manera correcta en cualquier dispositivo, pensando sobre todo en los dispositivos móviles que tienen una infinidad de resoluciones y eso que nos permita a nosotros pues cubrir la mayor gama de dispositivos. Obviamente ya en dispositivos muy viejitos o con una resolución muy baja, pues va a ser muy difícil que esto se adapte al 100, pero en la mayor parte de los dispositivos que tengan quizá un Android 4 o 5.0 en adelante, pues podría correr esto de manera perfecta por la resolución que manejan los dispositivos con dicho sistema operativo. Posteriormente, ya nos funciona el estar navegando hacia la ventana principal, es decir, ya tenemos la navegación hacia principal, hacia ventana inicial y después hacia la ventana de información, que la manejamos con otro color ahorita nada más como indicativo de que esto está funcionando correctamente, ya la navegación entre todas las ventanas. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, centrarnos en esta parte de la programación para que con lo que nosotros vimos de manera matemática ya hace un par de sesiones, de cómo representar a la línea recta y a las cónicas, podamos empezar nosotros con el dibujo de las mismas. Así que en la parte inferior, donde dice escenas, le voy a dar un clic. De ahí me voy a mover a la principal. Y en la principal, entonces es que voy a empezar con la codificación. Ahora, en esta ventana principal, lo único que tengo es el objeto botón snap, ¿sale? Que tiene la clase botones de navegación y esa clase ya la habíamos nosotros programado. En la parte de scripts, botones de navegación, lo voy a abrir. Ahí está. Tenemos aquí ya la clase que me permite ir entre escenas con el método loadScene, cargar escena. Recuerden que necesitamos nosotros la librería de Scene Management para que esto funcione bien. Sin embargo, nosotros habíamos dejado planteado nada más la clase cónicas y eso es lo que vamos a trabajar a continuación. De la misma manera como nosotros lo hicimos para este botón de navegación, vamos a hacer igual un empty object, aquí donde dice create empty, darle clic con el botón derecho, aparece el menú desplegable y de ahí seleccionamos crear vacío, crear objeto vacío. De aquí nosotros le vamos a dar el nombre. Lo voy a poner inclusive en mayúsculas para que sea evidente que aquí es la clase más importante, que es la que nos va a permitir estar dibujando las cónicas y la línea recta. Le puse cónicas nada más. Le voy a dar clic a los tres botoncitos donde dice reset para la posición que se encuentra en estas coordenadas que la mande al origen. Esto les digo, no afecta nada el funcionamiento, pero pues, por orden vale más la pena tenerlo todo centrado en el origen de coordenadas. Y además de ello, voy a arrastrar el script de cónicas hacia el objeto cónicas, de tal forma que cuando se cargue el método start y todo el resto de los métodos, pues entonces invoque dichos métodos dentro del objeto porque la clase está asociada al objeto, ¿vale? Y entonces ahora sí, de este método cónicas, pues vamos a empezar nosotros a programar. Necesitamos distintas cosas. Primero, lo que vamos a hacer nosotros es declarar algunas variables. Las variables van a ser variables de clase. Así que antes del método start, voy a abrir este espacio. Y de la misma manera, si yo aquí doy la palabra reservada public y quiero meter, por ejemplo, un texto, observo yo que no existe el objeto texto como tal. No existe alineado de texto, andar anclándolo, etcétera. Pero texto como tal, ya estos son texturas, no existe. Así que lo que debemos hacer es importar una librería que me permita manejar todos estos objetos de la interfaz de usuario. Entonces, con la palabra reservada using,
pues Unity Engine.user interface, UI. Le voy a dar tabulador para que lo complete, lo ponga en mayúsculas. Así que con la palabra UI cargo la librería de la interfaz de usuario. Si se dan cuenta, aquí ya me lo está dibujando en otro color, ya lo está dibujando como en este color verde agua. Y a este texto le vamos a poner txt cónicas. Si yo salvo y regreso hacia la escena en Unity, voy a observar que está compilando los scripts. Y si le doy clic aquí al objeto cónicas, observo que al ser una variable pública dentro del inspector, en el objeto que recibe la clase, ya me permitirá a mí arrastrar o seleccionar o asignar el objeto en cuestión de este tipo. Si yo le doy clic aquí al puntito, me muestra los textos existentes, ¿sale? Pero estos textos que dicen aquí text y text son los textos de los botones, ¿sale? Por eso conviene muchas veces aquí donde dice los respectivos botones cambiar el nombre para que después no veamos un listado interminable de cosas que dice nada más text y que no sepamos ni a qué se refiere. ¿Vale? Ahorita lo voy a poner así nada más, txt botón regreso y txt botón info. De tal forma que en el listado veo estos dos textos yo, pero no es el texto que a mí me interesa. En un momento más voy a empezar a generar los elementos de la interfaz de usuario para saber a qué se refiere. Este primer texto es el que me va a permitir a mí. Lo voy a generar de una vez dentro del Canvas. Le doy clic con el botón derecho, interfaz de usuario, texto. En color lo voy a cambiar a blanco. Y en el tamaño de la fuente y tipo de fuente, a ver, aquí lo voy a poner 250 ahorita de ancho y 30 de alto. La fuente la voy a dejar por default en Arial. Voy a poner cónicas, voy a aumentar el tamaño. Ahora hace falta más. O sea, lo voy a mover, lo voy a escalar así. Ahorita ajusto el texto de manera correcta. Lo voy a centrar en horizontal y en vertical. Voy a ver cuánto es lo que me da para el texto, que no desaparezca. Este texto, ahora sí lo voy a poner txt cónicas y es el texto que voy a ir cambiando de manera interactiva. Mientras yo selecciono la cónica en cuestión, muevo el pivote a la esquina superior de la derecha, ya que va a estar cerca de esta esquina. Ahorita pongo ya la fuente, el tamaño y la posición correcta, pero hagan de cuenta que cuando aquí yo seleccione línea recta, aquí va a aparecer recta. Si selecciono circunferencia, elipse, parábola, hipérbola, tendrá que cambiar el nombre en este texto. Entonces, dentro de la clase, lo que voy a hacer es texto cónicas, arrastrarlo hacia esta posición. Cuando nosotros completemos nuestras clases, perdón, no deberán existir elementos vacíos aquí, porque si no lo que va a ocurrir es que nos va a marcar un error de elemento nulo. Dentro de la clase va a decir el objeto al que quieres accesar es un objeto nulo, no puedo accesar por lo tanto a sus propiedades. ¿Vale? Y eso es más o menos lo que vamos a estar haciendo ahorita de manera interactiva. No lo voy a estar haciendo elemento a elemento. Quise explicar con este primer elemento para que vieran cuál es la dinámica de asignar los objetos a las variables públicas que declaremos dentro de la clase. ¿Vale? Entonces, voy a declarar una variable privada del tipo entero que se va a llamar cónica seleccionada. ¿Sale? Y entonces, aquí voy a poner mis comentarios de una sola línea con doble diagonal. Y le voy a poner 0, sin seleccionar, 1, recta. Esto es lo que de manera interna vamos a ir nosotros manejando para saber qué es lo que vamos a estar dibujando.
Entonces, por default, la cónica no está seleccionada. Cuando nosotros presionemos el botón de línea recta de manera interna, vamos a mover esta variable a 1. Cuando seleccionemos circunferencia 2, elipse a 3, parábola 4, hipérbola a 5. A diferencia de las variables públicas, las variables privadas no aparecen dentro de Unity. Salvo la clase, lo observo porque ya no tengo ningún asterisco aquí. Ya presioné control S, me voy hacia la escena en Unity y observo cómo esta variable cónica seleccionada no aparece porque es una variable privada. Las públicas aparecen aquí en el panel de inspector en Unity, las privadas no lo harán. Bueno, vamos a ir separando variables públicas de privadas. Esto es nada más para llevar un cierto orden. No influye en nada el que estén codificadas en cierto orden dentro de la clase, únicamente por llevar orden, ¿sale? Después, otro de los objetos que nos va a permitir interactuar en la interfaz de usuario es el slider, ¿vale? Y este slider, lo voy a llamar slider A, va a ser el primer slider con el cual nosotros vamos a estar modificando los parámetros de la posición del centro o bien de los vértices de una línea recta. Y así vamos a hacer con el resto de los sliders. Nos van a servir para modificar los parámetros de la línea y de las cónicas. Y voy a poner una variable privada del tipo flotante que va asociado a la slider A y que se va a poner en un valor de 5. Ahorita voy a explicar por qué 5. Y este conjunto de sliders con sus valores flotantes que me van a permitir lo que tenga el slider, meterlo a código para modificar las propiedades de la recta y de las cónicas, lo voy a ir copiando y pegando para la totalidad de los sliders que requerimos. Aquí voy a poner un slider B y un parámetro B. Slider, este A y B van a ser los dos primeros parámetros de modificación que me van a servir para modificar los extremos de la línea recta o bien alguna otra propiedad de radio para la circunferencia semieje mayor y menor como lo tenemos en la elipse y en la hipérbola. Por eso estamos manejando nosotros estos valores de A y B, ¿vale? Entonces ahora después voy a ponerle H, que son usualmente las letras que nosotros utilizamos para el centro de una cónica, ¿sale? Entonces A, B, H y K. Marco, ¿tienes alguna duda, Marco Campos? Ah, ok, habías abierto el micrófono, gracias. Ahora, este valor lo voy a manejar el de B en 3 por la proporción en pantalla, ¿vale? Eh, para que no todo aparezca exactamente con las mismas dimensiones, voy a modificar A y B en el caso que sea una elipse que aparezca primero como una elipse y no como una circunferencia. Por eso es que A y B lo pongo diferente. El valor de H y de K los voy a poner en 1, que son las coordenadas del centro. Igual pudiera ponerlo en 0 y no pasa nada. Vale, ahorita hacemos la modificación de dichos parámetros. Y finalmente voy a hacer este valor de T, que va a ser el valor del ángulo. ¿Recuerdan que dijimos que íbamos a poder rotar cualquier cónica? Voy a poner y este valor, como es un valor angular, lo voy a poner en 45 grados por default, que es el valor numérico que estoy asignando al slider por default. Y necesito también otra variable privada del tipo entero. Va a ser la resolución, es decir, el número de píxeles con el que van a contar las cónicas y la línea recta. Por default lo voy a poner en 1000. Pudiéramos poner más o menos píxeles o esta variable irla modificando de forma dinámica. Ahorita por default lo voy a dejar todo así. Si alguien siente que se empieza a trazar un poco su algoritmo y que se empieza a hacer lento el dibujo, pues entonces aquí modifican la resolución. A lo mejor para una línea recta dibujan menos píxeles y más para una elipse o para una hipérbola, qué sé yo. Yo por default ahorita lo voy a manejar
todo con una resolución de 1000. Esta la voy a colocar abajo, por el orden nada más en el que fui codificando, no tiene ningún efecto en el código. Y después voy a acceder a otras variables públicas también de la interfaz de usuario. Entonces aquí en la parte superior pondré public y voy a poner otros textos. ¿Vale? Y esos textos van a acceder a las etiquetas de los sliders. Así que voy a colocar label LBL para etiqueta A, que va asociado al primer slider A, y así sucesivamente. Y label data. Ahora, lo que se pretende también es que cada una de las cónicas y líneas rectas sea dibujada con un color distinto. Por lo tanto, vamos a acceder al material de dichos elementos. Así que lo que voy a hacer es public material. Voy a acceder a un material y voy a empezar a llamar a estos materiales. Material, línea, material, circunferencia. Material para cada uno de los elementos, de tal forma que todo tenga un color distinto y nosotros veamos los respectivos materiales de la línea, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Y además de ello, ya para finalizar, los únicos elementos públicos van a ser este texto, que es el que me permite cambiar el nombre de la cónica seleccionada. Puse aquí por separado las etiquetas. Si alguien decide ahorrarse líneas de código, pudiera poner aquí una coma, una parte final, borrar y jalar el resto. Y da exactamente lo mismo. Bueno, están ahorrando una línea de código. En realidad todos estos textos nosotros los vamos a acceder de manera pública. Bueno, pues entonces pueden ir exactamente en el mismo renglón. No pasa nada. Así que es este texto que nos va a permitir cambiar el nombre de la cónica, las etiquetas a las cuales vamos a acceder. ¿Y por qué las estoy poniendo como elementos públicos? Porque no es lo mismo si es una línea donde voy a poner la primera componente en X y en Y, segunda componente en X y en Y, que si es una circunferencia, que voy a poner el radio, que voy a poner h, k, y el valor de teta lo desaparezco. Si es una elipse, una parábola, una hipérbola, van a cambiar los parámetros. Por eso necesito acceder de forma dinámica a estas etiquetas, porque las voy a ir cambiando, ¿vale? Y los materiales también son públicos y los sliders a los cuales voy a estar accediendo yo para el valor del slider guardarlo en esta variable privada del tipo flotante. Ahora, para finalizar con nuestras variables de clase, voy a declarar un elemento del tipo arreglo, de tal forma que me sirva a mí. Fernanda, ahorita te explico directamente en Unity qué hace el slider. Es una barrita como esta, que nos va a permitir desplazar los valores de los vértices, el centro, el radio, etcétera, ¿vale? Ahorita lo vemos de manera gráfica. Y les decía que ahorita voy a declarar un arreglo. Este arreglo me va a permitir guardar todos y cada uno de los puntos declarados aquí en la variable de resolución, de tal forma que me permita a mí ir dibujando, o primero, más bien dicho, guardando los puntos que voy a calcular a través de las funciones que nosotros pensamos matemáticamente hace un par de clases, los voy a guardar en esta variable vectorial. Para ello, si yo doy la palabra reservada vector, veo que me sale vector 2, vector 3, vector 4. Lo que nos interesa es un vector en 3 dimensiones, ¿vale? Y abriendo los corchetes de apertura y de cierre, le estoy diciendo que es un elemento que se va a estar guardando de manera dinámica en un arreglo. Este arreglo va a tener vectores, ¿sale? Así como hay arreglos numéricos
o arreglos de strings, arreglos de flotantes, hay arreglos de vectores. Lo que vamos a guardar en cada una de las posiciones de este arreglo van a ser vectores. Es decir, el vector de posición de cada uno de los puntos que nosotros almacenemos para el dibujo de nuestra cónica o recta. Y esto lo voy a llamar posición de los puntos, postpuntos. Doy el punto y coma y ya tengo todas nuestras variables declaradas. Ahora, lo que voy a hacer es volarme el start y el update. Y lo único que me queda dentro de la clase son las variables públicas. Voy a empezar con los métodos. Estos métodos públicos pueden ser accedidos también desde los objetos de Unity y pueden accesar a la clase y acceder a los mismos como lo hicimos nosotros ya en la sesión anterior. De manera general le voy a poner dibuja cónicas. ¿Vale? O dibuja cónica, aunque sé que es cónica seleccionada y una recta. ¿Vale? Me faltó el void. Ahorita lo voy a poner public void. Quiere decir que no me va a regresar nada esta función que se llama dibuja cónicas. Ahora, en las últimas versiones de Visual Studio aparece el número de referencias del método que nosotros estamos haciendo. En este caso no ha sido referenciado todavía. Hay que empezar nosotros pues a codificar para hacer las referencias correspondientes. Aquí, ¿qué es lo que va a venir? Pues voy a tener yo dentro del método primero un condicional. Este condicional lo que me va a permitir es saber si la cónica ya fue seleccionada o no. Si está en 0, pues quiere decir que la cónica no ha sido seleccionada y por lo tanto no entro a nada de la parte del método a dibujar. Me lo brinco simplemente. Si ya fue seleccionada, pues entonces sí, pues entro yo. Así que si cónica seleccionada es diferente de 0, ¿sale? El diferente aquí en C# es con el signo de admiración y el igual. Con esto estamos poniendo que sea diferente de 0, es decir, que ya se haya seleccionado alguno de los botones que me va a permitir dibujar la línea o las cónicas. Entonces sí vale la pena entrar al método y empezar con el dibujo. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es acceder a los sliders y guardar en la variable flotante que nosotros tenemos asignada al slider, el valor del slider como tal. Entonces A va a ser igual a lo que tenga su slider. Aquí con SL me sale la lista de lo que tenga SL, tanto en los métodos como en las variables declaradas. Y aquí observo yo que aparece el slider A. Le doy tabulador para que complete, le doy punto y aquí voy a acceder al valor que tenga. Así que con el método value yo accedo al valor de dicho slider y lo guardo en la variable flotante. Voy a hacer exactamente lo mismo para el resto de las variables. Flotantes B va a ser igual al slider B en su valor. Después H va a ser igual al slider H, lo que tenga de valor almacenado. Después el valor de K, lo mismo. Lo mismo para la variable teta, lo que tenga el slider teta en su valor. De tal forma que aquí, ya lo que le estoy diciendo que ahí seleccionaste la cónica, vamos a fijarnos cuáles son los valores almacenados en los sliders para saber cómo voy a empezar a dibujar las cónicas o la línea recta. Después lo que requiero es una estructura que han manejado ustedes en otros lenguajes de programación que es switch case. Lo que voy a hacer yo, en lugar de poner ifs anidados o un montón de ifs, poner una estructura de este tipo. Lo que espera esta estructura es dentro de los paréntesis pasarle el valor que va a ser considerado dentro del switch para plantear los casos. Pues de la misma manera va a ser la cónica que se seleccionó, de tal forma que yo empiece a dibujar. Si el caso es 1, pues voy a empezar a dibujar a mi línea recta. Entonces aquí voy a poner, y una vez voy a cerrar con break, y voy a ir haciendo lo mismo para el resto de los casos. 2 dijimos es circunferencia. 3 va a ser la elipse.
4 va a ser la parábola. Voy a hacer esto un poquito hacia arriba, ¿vale? Y quizá me dicen ustedes si alcanzan a ver bien. A lo mejor por aquí a 125. No, se ve muy chico, creo yo. Se fue hasta el 100. A ver. 130% lo alcanzan a leer bien. Díganme, porfa. Mientras sigo escribiendo yo aquí. Sí, sí, profe. Si alguien no lo ve, vuelvo a hacer más grande la letra, ¿vale? Esto lo voy a poner así para que veamos la estructura en general. En el método cónicas, un poquito más grande sale. A ver, vamos a ver si nos da el 140. Ahí lo alcanzas a ver bien. No te preocupes. ¿Alcanzas a leerlo bien? Ok. Bueno, entonces les decía que dentro del método dibuja cónicas lo que tenemos es un condicional para preguntar si la cónica ya fue seleccionada. Si es así, entonces accedo a los valores de los sliders y después a un switch que me va a permitir empezar a dibujar las respectivas cónicas, ¿vale? Es más, pudiéramos, dejen admitir a nuestros compañeros, si no se ha seleccionado ninguna cónica, a lo mejor lo que valdría la pena es borrar toda la interfase para darle la impresión al usuario que debe hacer algo. A ver, pudiera hacer eso. Vamos a ver si funciona o no. Voy a dejar el condicional en la parte de abajo. Voy a empezar ahora sí ya con línea recta, ¿vale? ¿Cuál va a ser la estructura de nuestros casos? Pues lo primero, si ustedes recuerdan en la parte de acá arriba, tenemos nosotros este texto cónicas que nos va a indicar dentro de la interfaz cuál es la cónica seleccionada o bien la línea recta. Así que voy a acceder al objeto txt cónicas y voy a acceder a su propiedad texto. Y aquí espera recibir un string, una cadena. Esa cadena es lo que va a aparecer en el objeto. Así que aquí le voy a poner que cambie de cónicas a recta, ¿sale? A lo mejor por default pudiéramos iniciarlo en blanco para que no diga nada. Ahorita dice cónicas, que fue lo que yo le tecleé para que ustedes vieran el objeto, pero lo vamos a vaciar mejor y lo vamos a poner en blanco. Después voy a requerir algunas otras cosas. Bueno, ahorita me salto la parte Line Renderer. Por acá arriba lo voy a dejar. Este objeto lo que nos va a permitir es dibujar píxel a píxel las cónicas y la línea recta. Cuando esto lo veíamos, por ejemplo, en OpenGL o veíamos este tipo de métodos en C, pues lo que hacíamos era dibujar un píxel, la unidad mínima. Aquí no lo tiene Unity como tal, lo que tiene es un elemento que se llama Line Renderer y que nos permite dibujar un segmento de recta. Ahora, si este segmento es lo suficientemente pequeño, pues parece un píxel y vamos a acceder a dicho elemento. ¿Vale? Así que vamos a dejar aquí la parte de Line Renderer y posteriormente vamos a acceder aquí del material del Line Renderer. Lo voy a dejar indicado nada más. Voy a acceder también a las etiquetas. En este caso, para la línea recta, la primera etiqueta, a través de la propiedad texto, va a llevar lo siguiente a X, es decir, es el primer vértice del segmento de recta en su abscisa. Accedo a la segunda etiqueta. Y en esta segunda etiqueta voy a acceder a la ordenada de este primer punto. Ahora, si alguien también quiere ponerle así que es una notación matemática, pues también puede hacerlo, como se acomoden más, ¿sale? Así que es al gusto de ustedes. Voy a copiar estos otros dos elementos para poner los valores de la etiqueta. Y si ustedes recuerdan aquí, las etiquetas, acá están, label A, B, H, K y teta. Entonces A, B, voy a acceder a H, K, y aquí le voy a poner es X1 y Y1. Y esto es lo que necesitamos nosotros para dibujar una línea recta.
pues, 2 vértices del segmento y se acabó, no necesitamos más. De tal forma que la etiqueta teta, que es la última en el orden en el que nosotros lo estamos poniendo, A, B, H, K y teta, siempre lo estamos poniendo en dicho orden, la voy a ocultar. Para ocultarla, voy a acceder al objeto con la propiedad GameObject, ¿sale? Y de ahí a su propiedad setActive. SetActive me va a permitir decir si está activo o no el objeto. Si yo le pongo el valor booleano de falso, lo que va a hacer es ocultar este objeto llamado labelTheta, ¿sale? No me sirve ahorita para dibujar una línea recta, necesito nada más 4 valores, 2 ordenadas y 2 abscisas y es todo lo que necesito, así que la última etiqueta la voy a ocultar. Pero también el slider correspondiente tengo que ocultarlo, entonces igual, GameObject.setActive, aquí dejo los paréntesis. Hace ratito lo escribí muy rápido y ya no vimos la ayuda. Aquí dice que los valores pueden ser falso o verdadero. ¿Sale? Entonces aquí lo vamos a poner igual en falso y lo salvo. Ahora, voy a requerir yo también de reiniciar los valores de estas etiquetas y de los sliders porque no siempre va a ser lo mismo. Y si hagan de cuenta, primero dibujo una línea recta, me aparecen estas etiquetas y me aparecen estos 2 sliders ocultos. Si después dibujo la elipse lleva todos los parámetros, va a llevar A y B como los valores de semieje mayor y semieje menor, después achica el centro y teta para la rotación. Si muestro yo todos y después quiero mostrar una circunferencia que nada más lleva radio, pues necesitaré ocultar una de estas 2 etiquetas, A o B. Así que si no reinicio o limpio las etiquetas y los sliders cada vez que acceda a una parte de este switch case, lo que voy a ver es que cuando tenga alguna de las cónicas que me muestra todos los valores, ya después no se van a ocultar. Y se va a estar viendo esto medio raro. Así que lo que vamos a hacer es, antes de estar escribiendo nosotros todas nuestras etiquetas y sliders, voy a hacer un método que me permita a mí mostrar las etiquetas y sliders correspondientes. ¿Sale? Le voy a poner muestra, sliders y etiquetas. Paréntesis de apertura, cierre, punto y coma, y obviamente me va a marcar error porque no tengo hecho yo ese método. Si ustedes observan, aquí estoy en el método dibuja cónicas. Lo voy a hacer chiquito ahorita. Lo voy a colapsar. Public void muestra public void muestra sliders y etiquetas. ¿Sale? Y ahora sí, ya no me tiene que marcar error. Aquí está, muestra sliders y etiquetas. Está accediendo a dicho método. Ahora, necesito yo, aquí en la parte de abajo, entonces decir cuáles son los valores por default que espero yo para los sliders y las etiquetas y después pues ya se hace el dibujo correspondiente de lo que tenemos aquí en la parte de arriba para cada una de los elementos seleccionados. Entonces voy a poner aquí slider A, lo mismo, GameObject.setActive. Y como los estoy ocultando, aquí le estoy poniendo false. Por default, cuando muestro todos los sliders y las etiquetas, todos los voy a poner en true. Y después nada más voy a ir ocultando los que correspondan ocultar, ¿sale? Así que esto de aquí, lo voy a ir hacia el inicio, lo voy a copiar y lo voy a pegar para B, H, K y teta. Todos los va a mostrar. A, B, H, K y listo. Ahora, esos son los sliders. Voy a hacer exactamente lo mismo. Acabo de cargar el mouse, no me digan que ya se murió. A ver, ahí está. Voy a hacer lo mismo para las etiquetas. Comienzo por la etiqueta A. .GameObject.setActive y lo voy a poner en true.
Ahí estamos. Y además de ello, creo que se llama morir el mouse. A ver. Cambio de ratón. Nada más que las etiquetas por default deben tener pues, algún valor en texto. Entonces vamos a acceder a la propiedad texto de estas etiquetas y le voy a poner por default a b h k y el valor de t para indicar el ángulo de rotación o teta. Listo, ahora sí ya tengo completo mi método. Cada vez que acceda al mismo, voy a mostrar todos los sliders, las etiquetas y por default estos textos en las etiquetas. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que hemos hecho? No, profe, vamos bien. Gracias. Y a este otro se le atora la ruedita en medio, entonces no la hago con los ratones. A ver, permítanme. Voy a dejar cargando el otro ratón, que se supone le funciona todo, pero se le acaba la pila luego. Así que vamos a regresar hacia la parte de acá. Profe. Profe, ¿me escucha? Sí, Hola, hola. te escucho. Ah, creo que hasta abajo en el label nada más dejó la de A. No le puso la de B, H. ¿Aquí? Ajá, todos tienen label A. Gracias. Yo no las modifiqué por estar con el mouse. Gracias. Listo. Ahora sí. Muchísimas gracias, Fer. Profe, también del label de teta, en uno lo puse en mayúsculas, en el primer bloque lo puse en minúsculas. Ah, lo que pasa es que así lo declaré, porque Ah, le ok, ok, di ok. control y barra espaciadora y me completa. De seguro uno lo dejé con minúsculas. Aquí está. Y otro con mayúsculas. Aquí está. Vamos a cambiarlo si quieres. Vamos a ponerlo en mayúscula esta. Me va a marcar error donde lo haya tenido. En minúscula, pues lo cambiamos sin problema alguno para unificarlo. Muchas gracias. Mayúscula. Y me hace falta este de aquí. Listo. Bueno, les decía que si no tienen otro comentario o si no consideran que hay algo que por ahí esté mal, lo que voy a hacer ahora es acceder a cada uno de los botones que nosotros vamos a dibujar en pantalla para que este me permita ir pues dibujando la cónica correspondiente. Voy a cerrar este else un poquito porque ahorita no lo voy a estar codificando. Después de que salgo yo de dibuja cónicas, aquí voy a acceder a cada uno de los botones. Estos métodos tienen que ser públicos para poder acceder desde Unity. Este botón recta. Me va a permitir a mí acceder al botón que me va a dibujar pues la recta. Y aquí lo que voy a hacer son dos cosas. Primero, nosotros teníamos la variable cónica seleccionada en 0. En el momento en el que yo le dé clic a este botón, muevo al valor correspondiente, que en este caso es 1. Y después voy a acceder al método dibuja cónica con dicho valor. De tal forma que yo ya le di clic a mi botón para que dibuje la recta, le digo que cónica seleccionada es 1 y entra a el método de acá arriba. Más me vale que se cargue rápido el otro mugroso ratón porque eso de estar moviéndole con la barrita a la derecha pierdo mucho tiempo. Entra aquí al método, dice que es 1 el valor de cónica seleccionada y entra a esta parte. Ya dibujaría estos valores en las etiquetas, mostraría las etiquetas nada más, todas, perdón, y ocultaría estas dos últimas. Y así lo estaré haciendo para cada uno de los elementos en cuestión, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos únicamente es el valor que va a tomar la cónica y decir que entra el método dibuja cónica. Es todo lo que necesitamos. Y eso mismo, pues lo vamos a requerir nosotros para el resto de los métodos. Así que si ustedes gustan para que esto sea más rápido,
Pues voy a copiar y pegar y voy a empezar a modificar el nombre de los métodos. Botón, circunferencia, cónica seleccionada 2, dibuja la cónica. Después, botón elipse, el índice es 3, dibuja la cónica. Parábola va a ser 4. La hipérbola va a ser 5. Así de sencillo, ya tenemos nosotros los métodos que en el momento en el que le demos clic a los respectivos botones de la interfaz de usuario, me van a modificar el valor de la variable cónica seleccionada y después entra el método en el switch case con dicho valor. Entonces yo entraría a cada uno de estos casos del switch, ¿vale? Dibujando en las etiquetas los valores correspondientes. Pero eso nada más nos permite modificar la interfaz de usuario. No hemos hecho otra cosa más que pues hacer el método, decirle que existen casos y después modificar las etiquetas dentro de los casos. Pero no hemos hecho nada más en cuanto al dibujo. Así que lo que vamos a hacer es, aquí tenemos nosotros una variable que se llama posición puntos, que dijimos iba a almacenar los vectores en 3 dimensiones, es decir, los vectores de posición o la posición de los puntos de la línea recta de las cónicas. Así que por aquí, en la parte de abajo del caso, lo que voy a poner es el acceso a dicha variable, a dicho vector, posición puntos. ¿Sale? Y aquí entonces yo ya necesitaré un método, por ejemplo, que se llame crea recta, para decir que la cree en memoria y eso lo almacene dentro de posición puntos. ¿Sale? Entonces crea recta, lo voy a poner aquí, asignado a posición puntos, y en la parte de abajo ya voy a poner una parte de crear recta. Entonces, aquí donde está el botoncito de la Profe, recta. ¿puede regresar tantito arriba? Sí, con gusto. Aquí está. Voy a ver si ya me jala el otro mouse para que sea mucho más rápido. A ver. Si no está, no lo apago y lo dejo por acá. Parece que ahí está. Ahí está este, Fer. ¿Listo? Tú me dices. Gracias. ¿Es nuevo el de crear recta? Sí, exacto. Por eso nos está marcando error. Ok. Aquí no lo tenemos. Aquí lo que vamos a hacer después de que nosotros pongamos el botón correspondiente del elemento a dibujar, vamos a poner el método correspondiente. En este caso, el método crea recta. ¿Sale? Sin embargo, de este método crea recta que es nuevo, sí necesita una variable de retorno porque lo va a recibir una variable del tipo vector3, que es un arreglo de vectores en 3 dimensiones. Entonces es lo que necesitamos nosotros aquí. Y lo que vamos a hacer es, después de botón recta, generar nuestro método. Le voy a poner vector3 entre corchetes para decirle que es un arreglo de vectores. Y el nombre que crea recta. Corchetes de apertura, de cierre. Obviamente me marca error porque no tengo ningún return con el valor del vector en 3 dimensiones que va a estar almacenando. Entonces, pues es lógico que me marque el error, pero esta va a ser la estructura. ¿Sale? Vector 3, crea recta. Ahora, esto no lo vamos a estar accediendo dentro de Unity, así que puede ser del tipo privado, que sea accesible nada más dentro de la misma clase, ya que voy a estar accediendo dentro de la clase en este método dibuja cónicas a crear recta, pues puede ser privada. Me sigue marcando el error por el return, entonces de una vez, para que no se nos vaya a olvidar, ponemos return, posición puntos, que es el valor que va a estar almacenando los puntos de la línea recta y ya no nos marca error. Ahora sí, aquí va el método como tal y necesitamos nosotros las variables del método. Para ello, entonces requiero la componente en X y la componente en Y del primer punto. Puesto nosotros, si quieren para que cuadren con las etiquetas, lo vamos a poner como X0, Y0,
x1 y y1. Con eso nosotros tenemos ya. No, pues sí, ya murió otra vez el mouse. Tenemos los dos valores extremos, los dos puntos extremos del segmento de recta, y que es más que suficiente para que nosotros podamos dibujarla. Pero necesitamos nosotros la resolución también. Y pensando en que esto pudiera ser modificado de forma dinámica, pues entonces aquí vamos a ponerle resolución. Resolución. ¿Vale? Nos vamos a ir con valores enteros desde el 0 hasta el 1000, que es lo que declaramos nosotros en la resolución en la parte superior. Si alguien pone esto de manera dinámica, pues aquí ya se le da cuál es el valor de la resolución cuando se invoque a el método crear recta. Y ahorita lo voy a manejar exactamente todo con la misma resolución. Si ustedes quieren cambiarlo, pueden ir modificando en los distintos métodos de dibuja cónicas el valor correspondiente a la resolución. Voy a iniciar posición puntos. La palabra reservada new, le voy a decir que es un nuevo vector en 3 dimensiones y que va a tener como dimensión resolución, que es lo que nosotros pusimos arriba de 1000, más 1, ¿vale? Lo voy a poner en una unidad más en cuanto a la resolución, ya que vamos a estar iniciando nuestros ciclos en 0. Y de aquí, lo que necesito ya, esto es únicamente la parte de iniciar el vector. Inicia el arreglo de vectores en 3 dimensiones. Almacenar los puntos del dibujo. En general estoy diciendo dibujo, no estoy hablando ni de rectas, ni de cónicas, ni de nada. Ahora sí, lo que necesitamos ya es la parte del algoritmo que nosotros habíamos diseñado de manera matemática. Y nosotros, si ustedes recuerdan, tanto el algoritmo de Bresenham como lo que vimos de manera paramétrica vectorial de la línea recta, lo que necesitábamos era conocer, por ejemplo, de manera matemática o vectorial, cuánto valía el vector director de la línea recta. O bien, en Bresenham lo que hacíamos era calcular los incrementos en X y en Y. Pues así lo voy a hacer. Aquí voy a poner un delta X. Y ese delta X va a ser la resta de X1 menos X0. ¿Sale? Y con ello yo ya tengo el incremento en X. Voy a hacer exactamente lo mismo para el incremento en Y. Declaro esa variable que se llame delta Y. Y va a ser igual a Y1 menos Y0. Y ahora sí, necesitamos nosotros un ciclo for para dibujar los puntos de nuestra recta. Declaro una variable entera para variar y no cambiar respecto a las otras asignaturas. Voy a poner que el índice se llame i, que va a ir desde 0 hasta i menor o igual a la resolución con incrementos de 1. ¿Sale? Y voy a acceder a el arreglo posición puntos. Y en la posición i, que va desde 0 hasta resolución, entonces yo voy a dibujar mi vector en 3 dimensiones. Permítanme, estoy dando el acceso a una compañera. Y este vector en 3 dimensiones pues va a tener lo siguiente. Requiero 3 componentes, así que voy a ir poniendo mis comas para pues decir cuáles son cada una de las componentes de este vector en 3 dimensiones. Y dentro de la primera componente, la componente en X, lo que voy a tener es lo siguiente. Yo tengo ya un delta X. Este valor de delta X es cuántas unidades está
avanzando en X, ¿por cuántas unidades está avanzando en Y? Ese es el concepto de pendiente de una línea recta que ustedes, o que todos nosotros estudiamos desde el bachillerato. Así que, aquí lo mismo, voy a utilizar el correspondiente valor de delta Y, ¿vale? Y aquí le voy a poner 0 en la profundidad. Así que, con esto estaría dibujando únicamente la pendiente de la recta, pero no el valor de la recta como tal. Es decir, la posición de inicio de la recta está indicada por la componente en X de este primer punto. Así que lo que requiero yo es el valor de X subíndice 0 más el valor de delta X. Ahora, si yo lo pongo de esta manera, lo voy a poner igual para el valor de Y es 0 más delta Y. Lo que va a tener son valores constantes porque X0 es el valor que está recibiendo aquí para la recta y delta X es esta diferencia que es constante. Así que lo que tendré en el ciclo son valores constantes y nada más me estaré dibujando un punto. Necesito yo un iterador. Y el iterador ya lo tengo aquí en el ciclo for. Así que voy a poner el iterador en el valor de delta X. Lo voy a multiplicar todo esto por el valor del índice, pero dividido entre la resolución. ¿Vale? De tal forma que el valor que empieza en 0, vamos a hacer la primera iteración de manera mental, sería 0 dividido entre la resolución, pues me va a dar 0. 0 entre 1000 me da 0. 0 por el valor de delta X me va a dar 0 y entonces sería X0 más 0, X0. Estoy comenzando justo en la primera, en la abscisa del primer punto, en la X del primer punto. De aquí, si el incremento es constante, vamos a suponer que sea 5 unidades en X por 8 unidades en Y. Bueno, pues aquí va a ser el valor de 5 y lo voy a estar multiplicando por un valor fraccionario entre 0 y 1, que era lo que hacíamos precisamente con el valor de t, el valor del parámetro que nosotros habíamos puesto de manera vectorial o paramétrica en las ecuaciones de este tipo, cuando lo estudiamos matemáticamente. Y veíamos que siempre iba entre 0 y 1, pues es lo que estamos haciendo, porque en la parte inferior del for, el valor va a ser 0, entonces estoy en x0. Cuando yo llegue a que y es igual a resolución, va a ser aquí resolución entre resolución, 1000 entre 1000, y va a ser 1. 1 por el valor de delta X, pues me va a dar el valor de delta X, que es precisamente el desplazamiento hasta el valor de X1. Si yo delta X lo coloco aquí, sería X1 menos X0. Si aquí yo pongo X1 menos X0, cuando esto vale resolución, pues entonces las X0 de aquí y de acá se van a cancelar, se están restando y me queda X1 nada más. Estoy en la parte final de mi segmento de recta. Es decir, cuando llegue a 1000, pues esto va a llegar a X1, ¿sale? No sé si queda alguna duda de cómo lo que habíamos visto de manera paramétrica lo estamos aquí programando para la línea recta. No, todo bien. Gracias, José. Todo bien. Gracias. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo para la segunda componente, si a ustedes les parece. Esto lo va a multiplicar por i entre resolución. Y con esto entonces ya también tendría la componente de donde parto y después la pendiente por un entero, por un flotante, perdón, que va a ir entre 0 y 1. ¿Vale? Y pues ya, es lo que necesitamos nosotros para dibujar nuestra línea recta. Ahora, observen ustedes las componentes que se están recibiendo. X0 es flotante, después delta X es flotante, y la división de y entre resolución, que es el cociente de dos enteros, lo está pasando a un flotante también para tener todo esto como un número flotante. Entonces vamos a tener números flotantes en X y en Y, ¿vale? Y con esto está dibujando la línea recta, la regresa aquí a posición puntos, y eso nosotros lo recibimos en este método, donde dice crear recta, pues vamos a pasar los valores de la línea recta como tal, y que van a ser los valores que tenga el slider en A, B, H y K, en las 4 primeras componentes, que son a los que estamos accediendo aquí. El único que estamos borrando es el slider de teta, así que el resto de los sliders me va a servir a mí para dar la posición. Voy a ponerlo así para que alcancemos a ver qué es lo que vamos a estar poniendo aquí y cuáles son los parámetros que
espera nuestro método. Así que sería el valor del slider A, pero el slider A es el objeto como tal. Lo que espero yo es el valor de la literal, ¿sale? Y el valor de la literal asociada al slider A estaba... ¿Dónde tengo la declaración? Está aquí, arriba. El slider A dice que va a estar guardando todo en la variable que se llama A. Y cada vez que entra aquí a dibuja cónica, a A le asigna lo del slider. Entonces, esto puede ser puesto de dos maneras. Slider A.value o bien el valor de la variable A. ¿Sale? Si lo pongo esto así, es correcto. Pero en realidad yo lo que tengo ya es esos valores del slider A, B, H, K y θ guardado en variables A, B, H, K y θ. Pues entonces voy a acceder a A. En el segundo parámetro voy a guardar B, el segundo slider. En el tercero voy a guardar H. En el cuarto voy a guardar K. Y en el quinto la resolución, pues es la resolución que tengo yo por default de 1000 unidades. Les decía, si alguien quiere empezar a probar y decir, no, o sea, quiero que esto sean 500 unidades, quiero que se dibuje con la mitad de puntos, que se dibuja con el valor declarado de forma inicial aquí en resolución. Pues bueno, lo ponen ahí en 500 y lo determinan de manera numérica. Yo ahorita lo voy a poner todo exactamente con la misma resolución, todo con 1000. Y pues entonces aquí lo voy a poner resolución, ¿vale? Voy a salvar la clase y voy a regresar a Unity. Aquí dentro de Unity necesitamos distintas cosas. Lo primerito es los botones en la parte inferior, para lo cual voy a utilizar este botón de regresar para empezar a clonar hacia la derecha y poner ya todos los botones. Así que selecciono este botón, regresa a inicio. ¿Recuerdan cuál es el shortcut, el atajo para clonar? Control D. Vamos a presionar control D. Y aquí le vamos a poner botón. Vamos a modificar Profe, ¿en qué escena estamos? en la main, en la principal, que es la que nos va a permitir hacer el dibujo de la recta y de las cónicas. Aquí dice el nombre main. Quizás se vea muy pequeñito, pero estamos en la principal, ¿vale? Ahora, a esto que se llama botón recta, pues le voy a cambiar el texto, ¿verdad? Y aquí en la parte del texto le voy a poner texto botón recta, para que se llame distinto. Y aquí lo voy a poner recta. Ahora, valdría la pena quizá cambiar el pivote. Selecciono el botoncito donde se encuentra el pivote en la esquina superior izquierda y lo voy a mover pero al centro y arriba, de tal forma que si por algo se llega a comer un poquito de la resolución inferior por alguno de los dispositivos que tenga algún formato diferente en el que estamos trabajando aquí en pantalla, pues no suframos de que se vaya a comer estos textos. Así que lo voy a poner en la parte de arriba, quizá 30 píxeles, y lo voy a poner recta. Y ahorita modifico los otros dos. Voy a clonar para la circunferencia. Le voy a poner circunferencia aquí el nombre. Y este mismo texto va a ir acá, circunferencia. Después el botón lo modifico en X hacia la derecha y observo yo que el ancho de la caja pues no es el correcto. Así que hago un poquito más grande el ancho, pues quizá por ahí de 170 píxeles. Da para que circunferencia con un tamaño de 25 píxeles en una fuente del tipo Arial alcance el nombre por completo. Ustedes ya le dan un diseño más bonito. Ahorita por tiempo voy poniéndolos así. A ojo de buen cubero, botón elipse. Ahora este botón pues ya va a estar justo en la parte central, así que pudiéramos poner la posición de este botón 0 en X. Ah, no, pero está el pivote respecto a la esquina inferior izquierda. Así que pudiéramos ponerlo respecto al centro y ponerlo en 0.
para que así podamos diseñar con base en este objeto, que sería el botón elipse, con el texto botón elipse. De tal forma que este texto cambia a elipse y pues ya de aquí vamos moviendo nosotros el número de píxeles que consideremos. Si lo quieren hacer de forma numérica, pues adelante lo pueden hacer. Ahorita yo lo voy a hacer así, les decía, para ahorrarnos tiempo. Después voy a clonar este botón para que sea el botón parábola, texto botón parábola, y aquí que diga parábola. Muevo el botón a la derecha y nos hace falta nada más uno solo, que sería el de hipérbola. Vamos a moverlo de una vez. Vamos a cambiar el nombre. Botón hipérbola, texto botón hipérbola. Y que diga hipérbola. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es este primer botón que tenemos nosotros de línea recta, ya asignarle el objeto cónicas para que veamos si está funcionando o no. Ah, bueno, poner los sliders y todo lo demás que nos hace falta para que esto ya esté funcionando. Así que, si se dan cuenta, ya está creciendo esto mucho. Aquí tengo botón, regresa inicio, información, texto cónicas y el resto de los botones. Lo que voy a hacer es generar dentro del canvas, seleccionándolo con el botón izquierdo primero y después con el derecho seleccionar el menú dentro de lo que tengo yo seleccionado, que es el canvas, para después generar un empty, un vacío. Ese elemento vacío me va a permitir organizar, por ejemplo, en botones. Lo voy a colocar en la parte hasta arriba, lo arrastro hasta arriba y voy a ir metiendo todos los botones. Estos botones los arrastro hacia el empty y ya los tengo dentro de el objeto vacío. De tal forma que sea más sencillo organizar nuestra interfaz de usuario. Voy a hacer exactamente lo mismo para los sliders, las etiquetas. Ay, ay, ay. Y el fondo, como es uno solo, pues ese no me interesa tanto. Pero entonces aquí yo ya podré ir generando tanto mis sliders como las etiquetas. Y aquí en el fondo voy a generar yo, en la interfaz de usuario, una imagen. Esa imagen la voy a modificar en su material posteriormente y en el tamaño y en la posición. Así que esto va a ir respecto de la parte central a la derecha, porque va a ser el fondo de esto que dice cónicas. Entonces ahí empiezo a modificar ya mi posición. Lo voy a subir un poquito en Y. Y voy a empezar aquí a ponerle nombre. Voy a poner fondo de manera general. Este fondo lo voy a hacer de 250 por 450. Ahí estamos. Y si se dan cuenta, como corresponde el color del texto con el color de nuestro fondo, pues esto se ve como si no hubiera cambio alguno. Si yo intento acceder aquí a las propiedades del material, vienen bloqueadas por default. Ya tenemos una carpeta de materiales. Voy a aprovechar dicha carpeta. Voy a darle clic con el botón derecho para que me abra el menú. Me voy a la parte superior donde dice Create, Crear. Y después me muevo hacia el segundo menú de la derecha donde dice Material. Y le voy a poner Mat, fondo, material del fondo. ¿Sale? Y este material lo voy a poner algo así como con un color grisecito. Ustedes pueden inclusive hasta ponerle un poco de transparencia. Pueden estar jugando con el material. Por default es un material del tipo RGBA. Así que bueno, aquí lo dejamos
este material, después me voy hacia la parte del fondo y el material lo voy a arrastrar hacia el fondo. A ver, lo voy a borrar. Vamos a poner material. Le voy a dar al material, lo voy a cambiar del shader de estándar. Me regreso aquí, estoy en estándar. Y después me voy a mover hacia interfaz de usuario, sin iluminación. Puede ser cualquiera de estos, a ver. A ver, un detail, a ver si eso me permite. No, voy a seleccionar este UI Default. Ahí está. Y ahora sí me va a permitir cambiar la tinta. Asignar el material hacia el objeto de la interfaz de usuario. No me permite aquí arrastrándolo, a ver si acá. Fondo. Material fondo. No me permite ahorita ponerlo. Bueno, ahorita veo por qué. Debiera dejarme. Voy a cambiar el color de la imagen. ¿Perdón? ¿No es en Sprite, en Shortcut Source Image, para darle el material, donde tiene no Sprite? Pero es material, no es imagen. Ah, perdón. Sí, si fuera imagen, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí, por ejemplo, lo selecciono y te asigna la imagen. Yo lo que quería era directamente meterle un material. Pero bueno, vamos a cambiar el color de fondo nada más. Aquí donde dice Image, muchas gracias por el aporte. Nada más lo único que voy a hacer es cambiar el color, ¿vale? Ya para no meterme en bronca con estar generando los materiales. De todas maneras no me permitió asignarlo. Pues al parecer no se le puede asignar. Lo voy a borrar, me quedo únicamente con el color. Aquí está, un color grisáceo. Sin embargo, observo yo que se está dibujando sobre el texto y por lo tanto se dibujará sobre los sprites. Esto nos da la idea ya en qué orden se está dibujando. Lo que se encuentra en la parte de abajo de este listado tiene mayor prioridad. Si esto yo lo arrastro y lo llevo hasta la parte de arriba, se dibujará hasta el fondo. De tal forma que aquí yo ya veo mi fondo y encima veo la parte del texto que dice cónicas. Aquí ya voy a tratar de centrarlo. A lo mejor por ahí de menos 175 unidades. Y en Y, por aquí. No sé. 160 parece que está centrado por ahí. Sobre este elemento, sobre el fondo, pues entonces yo voy a poner ya mis etiquetas. El texto es una etiqueta, así que lo voy a meter aquí. Y voy a poner el resto de las etiquetas. Voy a clonar, control D, y le voy a poner label para la primera etiqueta. Y aquí voy a poner únicamente A, el valor de el primer parámetro. Y voy a modificar la posición en X y la posición en Y. Ojo nada más con lo siguiente, si el ancho es mucho, aquí voy a poner más letras. Son 300 píxeles, hasta ahí llego. Ahí ya por más que teclee ya no me está aceptando. Pero observen el ancho del tamaño de la etiqueta. Si yo coloco el sprite, perdón, slider, aquí pegadito al label, a la etiqueta, lo que va a hacer la etiqueta la va a dibujar sobre el slider y no me va a permitir interactuar de forma correcta. Entonces, lo que hay que hacer es irnos hacia el tamaño mínimo que nos permita tener esta letra. Aquí ya desapareció. Quizá por ahí de las 18 unidades en el ancho sea más que suficiente, de tal forma que lo que yo vea es lo que está ocupando en ancho y no me va a estorbar con el slider que se ubique al lado. ¿Sale? Entonces, bueno, igual aquí a ojo de buen cubero voy a ir poniendo la etiqueta A y voy a clonarlo. Era B, H, K y T. Label A,
Label B. Aquí lo voy a cambiar a B. Ahora, esto hay que estar jugando con el ancho. A lo mejor ese ancho que le estoy dando no va a ser suficiente si yo cambio por alguna otra letra. Si aquí le pongo R, a lo mejor la R está un poquito más ancha, qué sé yo. Según yo, con esto sería más que suficiente. Pero si por algo llega a desaparecer alguna letra, es cuestión de modificar el ancho nada más de nuestra etiqueta. Label H, vamos a moverlo en Y. Vamos a cambiarle el texto a H. Vamos a hacer lo mismo para la etiqueta en K. Cambio esto acá. Modifico en Y. Y finalmente, la última etiqueta, label teta. Esto lo voy a poner únicamente como T para que no me ocupe más espacio en horizontal, ¿sale? Si no, tendría que ser una caja más grande, etcétera, o cambiar el tipo de fuente por una que tenga símbolos griegos. Ahorita lo voy a dejar así. Si ustedes ya importan otra fuente que tenga letras griegas, pues bueno, entonces se coloca aquí el valor de teta y ya se entiende perfectamente. Ahorita lo voy a dejar así. Vamos a empezar con los sliders. Clic con el botón derecho sobre el empty que dice sliders, UI, y por aquí está debajo de toggle, slider. Y voy a empezar con dichos sliders. Le voy a poner SL nada más para slider. Y le voy a poner la letra correspondiente, slider A. Si se dan cuenta, quedó justo en el centro de la pantalla. Lo mismo, voy a mover el pivote hacia el centro y a la derecha. Y aquí voy a modificar. Le voy a dar control Z. ¿Dónde está este? Si está en el centro. Hay que ver el padre del elemento donde estamos metiéndolo, cuál es el pivote y cuáles son las coordenadas. Este está en el centro, el empty, está en 0, 0. Y este lo vamos a poner, sí, a la izquierda. Y lo vamos a subir en vertical. A lo mejor por ahí está bien. ¿Sale? Voy a hacer esto un poquito más grande ahorita que estamos diseñando. Y ahí yo ya tendría el slider, el primer slider en cuestión. Teniéndolo seleccionado en la pestaña de inspector, observo yo que se puede interactuar, que en realidad se tiene un cambio de color en la tinta cuando yo coloco el cursor sobre el slider o hago presión. Estos son la diferencia de colores, se tienen estas tonalidades de grises, el cambio. Lo que me interesa es si va a tener algún multiplicador. Por default lo voy a dejar así. La duración del fade también lo dejo así por default. Y este valor de acá. Si se dan cuenta, aquí voy a hacer esto hacia abajo para que se vea por completo. Me dice cuál es la dirección. Está de izquierda a derecha, que es lo que nos interesa ahorita a nosotros. Como está colocado de manera horizontal, pues está de izquierda a derecha. Y después estos valores son los que nos interesan a nosotros y que tienen que ver con los valores que programamos en la clase. Yo lo voy a poner con el 0 en la parte central, no va a ser el mínimo valor. Así que esto lo voy a colocar de menos 4 a 4. ¿Sale? Y el valor por default, que es este que viene aquí en value, está por default en 0. Yo lo voy a poner en 1. ¿Vale? Este primer valor del slider. Y les decía, esto tiene que ver con lo que nosotros vamos a modificar aquí y asignar a las variables flotantes, pero también con estos valores que nosotros pusimos aquí por default. ¿Sale? Ahora, este primer slider lo estoy poniendo en 1, su valor. Lo voy a poner en 1 también. Salvo la clase, regreso, voy a empezar a compilar. Voy a clonar, perdón, este slider nada más. Lo voy a meter a su parte correspondiente, donde ya estaba dentro aquí, voy a clonarlo. Control D, slider B, HK y teta. Slider B. Voy a modificar la posición en Y. Listo.
Vamos con H. K y teta. ¿Sale? Listo. Ahí tenemos los sliders. Los que voy a cambiar son, por ejemplo, los valores de H y K. Este lo voy a poner nada más en 0 para que se encuentre en el centro de inicio con el valor de H con el valor de K en 0. Y el valor del slider en teta es el único que sí va a cambiar en cuanto al rango, porque pues aquí lo que vamos a estar dibujando son grados. Esto sería algo muy poquitito y no veremos que se rota absolutamente nada en nuestra cónica. Lo voy a poner de menos 180 a 180 grados, comenzando en 0. ¿Vale? Para que no muestre rotación. Es lo único que va a cambiar. Así que repasamos los valores de los sliders. El de A es de menos 4 a 4 en 1 iniciando. El de B lo mismo. El de H y el de K de menos 4 a 4, pero comienza en 0. Y el de teta de menos 180 a 180 y comienza en 0 para que no exista una rotación inicial. Listo, pues ya tenemos los sliders, tenemos las etiquetas, tenemos la etiqueta de cónicas, tenemos nuestros botones y creo que estamos listos ahora sí para irnos a la clase y empezar a arrastrar todos los elementos que declaramos como variables públicas. De las etiquetas, label A, lo arrastramos a la parte correspondiente, hacemos lo mismo para B, para H, para K, para el valor de teta. Después, aquí no hemos generado el renderer, ahorita los materiales para que vaya al line renderer, así que lo vamos a hacer. Todos los materiales ahorita quedan vacíos, ahorita los vamos a ir generando. Y lo que sí puedo hacer es arrastrar slider A, B, H, K y el valor de teta. ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí lo que voy a hacer es generar materiales. Me dicen si hay dudas, porfa, ¿sale? Voy a empezar a generar los materiales. Por ejemplo, el material de la recta. Vamos a suponer que la recta se dibuje, pues no sé, por aquí, con este color entre grisáceo y rosa. Y ese sería el primer material. Después create, otra vez material. Circunferencia. Le voy a dar un color naranja. Crear material. Sí. A ver, un color verde. Ahora la parábola. Un color azul. Y material hipérbola. Color rosa. Listo. Ahora sí, dentro de la clase vamos a seleccionar nosotros todas las variables de materiales y vamos a ir arrastrando los materiales. Por ejemplo, este material recta, material circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Y finalmente voy a minimizar esto. Nos interesa la parte de los botones, donde está el botón
de recta. Si se dan cuenta, como nosotros lo clonamos de este botón que se llama regresar, heredó este objeto que se llama botones navegación. En realidad no queremos ese. Ahorita lo voy a poner en known y lo que voy a hacer es arrastrar cónicas a la sección correspondiente, que es lo que nos interesa a nosotros. Dentro de cónicas, lo que me interesa a mí es acceder a la clase. Así que me voy a cónicas y aquí al botón correspondiente que es botón recta. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el resto de los botones, sin embargo no hemos generado los métodos. Ahorita lo único que hemos generado es el que se llama botón recta. ¿Hasta aquí alguna duda? Díganme porfa si hay No, dudas. profe. Bueno, vamos a correr. Estamos dentro de nuestra escena. Aquí en cónicas le vamos a dar clic a recta. Observen que ya cambia el texto a recta y que ocultó el slider de teta, que fue lo que nosotros le dijimos en el método. Como nada más vamos a necesitar aquí los valores de x0, x1, y0 y y1, pues van a ser entonces los valores que aparecerán. Quizá aquí valdría la pena hacerlo un poquito más ancho para que salga el x0, y0, x1 y y1. Si se dan cuenta, lo está cortando. ¿Sale? Y no tengo todavía el line renderer, por eso no me está dibujando. Aquí lo que estamos probando es que está cambiando la etiqueta, que están cambiando los labels también de los sliders y que los sliders nos están respondiendo. Sin embargo, todavía nos hace falta el line renderer y nos haría falta hacer un poquito más ancho estos valores. Así que en la parte de las etiquetas, a ver dónde dice label A, 36, y lo voy a mover hacia la izquierda. Igual el resto. Lo voy a poner al doble de tamaño. Y en X lo voy a desplazar. El de H, 36, lo desplazamos en X. Después este también al doble, 36. Lo desplazo. Y lo mismo este último. 36 y lo desplazamos en X. Sin importar que ahorita no estén alineados. Voy a salvar. Vuelvo a compilar. Ejecuto. Y ahí está. X0, Y0, X1, Y1. Bueno, hay que hacerlo un poquito hacia la derecha. Eso no nos interesa ahorita. Lo que nos interesa es donde se encuentra nuestro objeto cónicas. Aquí. Que tenemos la clase cónicas. Que están todas las variables ya asignadas. Pues vamos a agregar un componente. ¿Sale? Aquí donde dice Add Component, en el botón. Voy a teclear la palabra Line Renderer. Y me aparece este primer elemento, o bien un script, pero no, lo que quiero es el elemento, Line Renderer. Y vamos a ver cuáles son las propiedades que debemos modificar de este elemento. A ver, la parte del ancho está aquí. La voy a mover no tan cercana a 0, pero sí la voy a mover cercana a 0 porque si no me va a dibujar un cuadrote nada más. Si está muy cercano a 0, pues bueno, se va a ver muy bonito, muy delineado, muy delgadito, pero ahorita nosotros lo vamos a poner así, aunque se muestre un poco más ancho, nada más para tener la certeza de que se está dibujando. Ahora, de aquí vamos a modificar la parte del alineado a transform en Z. Dejen ver qué otra cosa tengo que modificar. En la parte de materiales, vamos a poner un material por default. ¿Sale? Aquí voy a arrastrar el de recta de inicio, nada más para que tenga un material. Y de ahí va a ir tomando el resto de los materiales de forma dinámica respecto a lo que nosotros codifiquemos en la clase. A ver, no sé si order in layer. No, está bien. Sale. Como no tenemos nada más aquí en pantalla sobre lo que se sobreponga, con order in layer en 0 es más que suficiente.
Les voy a enseñar a hacer distintos layers para dibujar. Eso, por ejemplo, en la práctica de plataformas en 2D nos va a servir mucho. Ahorita si por algo vemos que se empieza a tapar y eso, ponemos un nuevo layer. Pero sería más que suficiente por el momento con este line renderer dentro del objeto cónicas para acceder a él desde la clase. Entonces, dentro de nuestra clase, lo que vamos a hacer es acceder a este objeto. Recuerdan que por aquí habíamos dejado nosotros el comentario del line renderer. Y vamos a ponerlo aquí donde está el comentario. Line renderer, ¿sale? Es el objeto al cual vamos a acceder. Y le voy a poner simplemente LR de line renderer. Podríamos ponerle pixel o lo que sea, pero no sé si está reservada la palabra, así que mejor le dejo como LR. Y después con getComponent sale la primera vez que vemos este método. Este método lo que nos permite es acceder a las componentes del objeto donde se encuentra la clase. Y si ustedes recuerdan, dentro de cónicas, ahí pusimos line renderer. Entonces, dentro de esta clase, voy a hacer esto un poquito más chiquito. Dentro de la clase cónicas, le estoy diciendo que acceda a los componentes de este objeto, por lo tanto accederá a toda esta lista que se muestra aquí en el inspector y por lo tanto voy a poder acceder a este line renderer, que es lo que me interesa para empezar a hacer el dibujo. Entonces aquí en getComponent abro pico paréntesis, ¿sale? Con que le dé el menor que, me abre el mayor que también en automático, ¿sale? Y dentro de estos pico paréntesis vamos a decir que es line renderer, el objeto que yo espero encontrar dentro del objeto. Y además de ello, a este objeto line renderer voy a acceder al método setVertexCount, que lo que me va a permitir es decirle cuántos puntos va a tener esta línea. Y lo mismo con el valor de resolución, que ya lo habíamos puesto en la parte de arriba como 1000 más 1, podré acceder al line renderer. Recuerden que nuestros ciclos están desde 0 hasta el valor de resolución, por eso lo ponemos en 1, por el 0 que tenemos nosotros en los ciclos. Así que con esto ya tenemos nosotros nuestro line renderer, al cual vamos a acceder nosotros en el momento en el que realicemos el dibujo. Profe, ¿es igual a 1 o por 1? Es que no alcanzo. ¿Más 1 aquí? Ah, más 1, ok. Sí, Gracias. lo estoy sumando 1 nada más a la dimensión. ¿Sale? Bueno, Gracias. de nada. Si ustedes recuerdan, lo que hacemos aquí es guardar únicamente todos y cada uno de los puntos en este arreglo de vectores en 3 dimensiones, ¿sale? Pero no le estamos diciendo que lo dibuje. Así que fuera del switch que tenemos nosotros, justo cuando termine el switch, ahí vamos a poner nuestro ciclo para dibujar. Así que el ciclo que vamos a poner a continuación es para dibujar los elementos calculados previamente en el arreglo post puntos. Así que vamos a poner un for. Este for va a ir desde 0 hasta resolución. Así desde int i igual con 0. Después i menor o igual a la resolución en cuestión. E i más más. ¿Vale? Con incrementos de 1. Y lo que vamos a decirle aquí es que el line renderer que nosotros estamos tomando como pixel punto, y aquí tiene distintas propiedades. Una de ellas es asignar la posición. Así que aquí le voy a decir setPosition, ¿sale? Del line renderer, que es el objeto que me va a permitir dibujar todos los puntos de mi cónica, voy a acceder a la posición de ese line renderer para dibujar en esa posición un píxel. Y aquí son dos cosas. El índice, que es nuestro iterador i del ciclo for, y después la posición como tal, que es posición puntos, pero ese es el arreglo completo. Nosotros necesitamos acceder al elemento de la iteración. Así que posición puntos en su posición i.
¿Sale? Y con esto ya tenemos nosotros aquí en la parte inferior el ciclo de dibujado que nos va a permitir dibujar todos y cada uno de los elementos en cuestión. Ahorita estamos nosotros con la pura línea recta. Nos vamos a ir después con circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no, salvamos nuestra clase y nos vamos a Unity. Ok, si subo el código, con mucho gusto. ¿A qué parte exactamente, David? Ok, supongo que es para ver esta parte de aquí, ¿no? Me dice que el método está obsoleto, pero bueno, me va a marcar un warning, no pasa nada. Y ustedes me dicen. Sale. Gracias a ti, David. Vamos a regresar a Unity. Vamos a salvar nuestra escena. No está salvada, lo puedo observar porque está el asterisco en la palabra main. Así que salvo. Observo que ya tenga todo aquí. Ah, me hace falta también la parte del material de una vez. En la parte del switch case, aquí nosotros podemos modificar de una vez el material. ¿Sale? Nosotros nada más dibujamos con el line renderer, pero no estamos accediendo al material como tal. Entonces, aquí donde habíamos puesto el comentario, vamos a acceder al material. ¿Sale? Line renderer.material. Y esto va a ser igual a el material que nosotros estemos accediendo, en este caso a la línea recta, material línea, y que ya teníamos nosotros codificado en la parte de arriba como esta variable de materiales y que ya habíamos arrastrado todos los materiales de los distintos colores en Unity. Entonces, ahora sí lo va a dibujar en ese rosa medio grisáceo, esto que estoy poniendo aquí, y vamos a ejecutar. ¿Listo? Ahora sí, seleccionamos línea recta. Y si se dan cuenta cómo, qué feo color escogí porque no se ve casi nada. Bueno, al menos yo no lo veo. Si ustedes los ven, los felicito, pero yo no lo veo. Si se dan cuenta, ahora lo que hace falta es acceder de manera dinámica a los valores del slider. No está cambiando cuando nosotros lo modificamos. Vamos a ver qué es lo que falló por ahí. Pero ya está dibujando la línea recta y con el color específico. Ahora, aquí ustedes pueden, donde dice Line Renderer, modificar de forma dinámica hasta que vean ustedes que les gusta cómo lo está dibujando. Aquí voy a mover esto más cercano hacia 0 y observen que se dibuja de menor manera. Ahora, en el momento en el que paro yo la ejecución, como lo hice en tiempo de ejecución, regresa donde estaba previamente. Todas las cosas que hagan en tiempo de ejecución se van a perder. Así que no les recomiendo hacerlo. Voy a bajar un poquito más el ancho, voy a modificar el color del material. Vamos a poner... No tengo nada de este color, vamos a ponerlo así. Listo, y vamos a ver por qué de los sliders que tenemos aquí. Ah, ya sé por qué. Nos hace falta acceder al método slider. Aquí donde dice slider, selecciono el slider en cuestión y en la parte de aquí abajo, si se dan cuenta, tiene un on value changed. Quiere decir que espera acceder a un método de alguna clase cada vez que cambie el valor de nuestro slider. Y aquí la lista está pues vacía. Entonces lo que vamos a hacer es darle en más, como lo hacemos con los botones donde hizo un clic. Y vamos a arrastrar aquí cónicas. Y vamos a acceder hacia nuestro método dibuja cónica. ¿Sale? Cada vez que nosotros estemos moviendo el slider, pues va a acceder a dibuja cónicas. Aquí. Entonces movemos un poquitito el slider. Aquí estamos en dibuja cónica. Y cada vez que se mueve un poquitito el slider, dice, ok, voy a calcular el line renderer y voy a acceder
a los valores de todos los sliders y los voy a guardar en estas variables. Después verifico cuál es el valor de la variable seleccionada y empiezo a hacer todo el dibujo. Ahora sí, debe funcionar. Vamos a hacer lo mismo de una vez para el resto de los elementos. Pueden seleccionarlos con Shift y todos los sliders seleccionados nos van a permitir con el más agregar a todos, perdón, exactamente el mismo método en onValueChanged, y de aquí nosotros arrastrar a todos ellos cónicas, y ahora sí, ya cada uno de ellos, no, sí es exactamente en dibuja cónicas, así que aquí entro a cónicas, dibuja cónica y listo, ya están todos asignados. Ya no tenemos que hacer nada más con el resto de los sliders. Salvamos, volvemos a ejecutar, damos a línea recta. Bueno, no le atino yo a los colores, yo lo veo muy oscuro, pero bueno. Voy a empezar a modificar. Observen que ahí está cambiando ya la posición de la línea recta respecto a lo que se censan los sliders. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya debe estar hasta este punto funcionando la línea recta. Y nos vamos a ir rápidamente con circunferencia. Bueno, parece que no hay dudas. Pues ya tenemos todo lo más pesado, que era levantar la parte del renderer. El resto pues va a ser únicamente ir completando cada una de las cónicas. Por ejemplo, aquí en la parte de circunferencia va a llevar el texto, acceder al material, ocultar, mostrar todos los sliders y etiquetas, y de aquí únicamente personalizar las etiquetas. Aquí vamos a ocultar, pero el primero. Y aquí vamos a generar un método que diga crea circunferencia, así que me voy a copiar todo esto y voy haciendo la modificación. Aquí lo voy a poner circunferencia. Aquí el material circunferencia. Muestro las etiquetas. Después aquí voy a cambiar yo las etiquetas. Únicamente, a ver, esta. Voy a ocultar la primera. ¿Sale? Igual lo mismo los sliders. Estaban en mayúsculas, creo. Label A. Y slider. El slider lo tiene en minúscula, creo. En minúscula, gracias. Y entonces, ahora sí, vamos a ocultar, pero los primeros elementos. ¿Por qué? Porque nada más tiene radio la circunferencia y no tiene los valores de A y B, de semieje mayor y menor. Y a mí se me ocurrió ocultar el de arriba. Si a ustedes se les ocurre hacerlo de manera diferente, pues adelante, pueden hacerlo. Y de aquí, lo único que me interesa es el valor de B. Lo voy a poner como radio. Esto lo voy a borrar. Así que la etiqueta en B la pongo como radio. Después, esto no lo modifico, queda como H y K, como estaba de inicio. Y oculto el valor de A. Y ahora aquí voy a hacer un método que se llame crea circunferencia, el cual va a llevar un radio, es decir, el valor de B que pusimos en el segundo slider va a ser nuestro radio, el centro y la resolución. Esto es lo que necesitamos. Ahora hay que hacer en la parte de aquí abajo, como lo hicimos para la línea recta. ¿Sale? Si ustedes quieren ir poniendo aquí sus comentarios en código para ir haciendo la división y que quede bien marcadito, pues bueno, ahí le ponen que esté recta, bien diferenciado, para que cuando analicen su código ustedes lo entiendan rapidísimo. Aquí vamos a poner la parte de circunferencia. Y así con el resto. Ahora, ya tenemos el botón, pero no tenemos crea circunferencia. Así que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Tiene una estructura similar. No es idéntica, es similar. Aquí lo voy a poner crea circunferencia. Y lo que espera aquí es un primer valor del radio. Y posteriormente el centro en H, K y la resolución. Así que aquí vamos a ponerle R de radio.
¿Vale? Espera nuestro radio. El valor de H me vuelve un flotante de más. Otro flotante que sería el valor de K. Y la resolución. Ahora sí, esto queda exactamente igual. Posición puntos. Iniciamos nosotros nuestro arreglo y aquí voy a borrar esto. Lo que voy a hacer es un vector en 3 dimensiones. Va a ser nuestro centro. ¿Vale? Y esto va a ser un nuevo vector en 3 dimensiones. Y el centro va a tener las componentes h, si escribo el h, k, 0. Y con esto ya tendríamos el centro de nuestra circunferencia con los valores que nosotros estemos dando a través de los sliders en h, k. ¿Vale? Y después lo que necesitamos es el for. Vamos a subir el corchete por acá desde 0 hasta resolución. Esto queda exactamente igual, la posición de los puntos. Y ese va a ser un vector en 3 dimensiones con lo siguiente. Y si ustedes recuerdan, aquí nosotros habíamos utilizado r coseno de teta y r seno de teta como elementos matemáticos para poder dibujar una circunferencia. Así que aquí me voy a borrar todo esto. En X, en Y, en Z queda el 0. En X va a ser el valor del radio. ¿Sale? Por. Y aquí, para acceder a las funciones trigonométricas, necesitamos nosotros a esta función matf. Y le voy a dar punto coseno. Ahí está. Y ahora necesito yo el valor angular. Y aquí, si se dan cuenta, dice que regresa el coseno del ángulo F. F es la entrada del ángulo y se está midiendo en radianes. Bueno, así que es un valor flotante y se está midiendo en radianes. Necesito yo calcular el valor angular. Así que antes de escribir aquí cualquier cosa, pues voy a calcular el valor del ángulo. Y ese valor angular, dijimos, es un valor flotante, como lo acabamos de leer nosotros en la ayuda. Este valor se va a llamar ángulo. Ahora este ángulo va a ser calculado como lo siguiente. El valor de I, del iterador, pero es entero, yo lo voy a transformar a flotante. El cast o el cambio de un tipo de datos a otro, lo hacemos así, la palabra entre paréntesis antes del dato, así que va a ser el flotante del valor de I entre el flotante de la resolución. Ahí tengo ya mi cociente de flotantes. Y si se dan cuenta, esto va a ir desde 0 hasta 1, como ya lo habíamos visto de manera con anterioridad. Aquí, para la línea recta, va a ir de 0 a 1. Aquí lo tenemos que hacer el cast hacia flotante porque no tenemos ningún otro valor. Aquí, como ya teníamos valores que eran flotantes también, lo entiende como flotante y lo pasa. Bueno, aquí hacemos el cast a valores flotantes. Pero este valor de 0 a 1 no me sirve. Yo lo que espero es de 0 a 2 pi radianes, que es lo que espera recibir aquí como valor flotante. Así que este valor que va de 0 a 1, pues lo voy a multiplicar precisamente por 2 y por el valor de pi. Ahorita lo voy a poner así, me va a marcar error. Es nada más para de pi, para completar la estructura. Primero, vamos a multiplicar por un valor flotante. Ese valor flotante se pone con el punto decimal y con la f de flotante. Y después, para acceder a las constantes como pi es igual dentro de matf, el valor de pi. ¿Sale? Ahora sí, esos valores que iban entre 0 y 1, pues ya los estamos multiplicando por 2pi e irá de 0 a 2pi. Así que aquí abajo lo voy a multiplicar a r por... Ay, ya tenía eso. Estaba en coseno. Es que no había cerrado paréntesis, ahí está. Y el coseno, pues va a ser el coseno del ángulo que yo tenga en la iteración. Ahora sí dice r coseno de teta del ángulo, r coseno del ángulo. Voy a hacer lo mismo aquí a r por matf punto seno de el valor angular. Listo. Y con esto yo ya tengo entonces por completo calculada a la circunferencia como lo habíamos nosotros hecho de manera matemática. Ahora, si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo yo es estos puntos
están calculados como R coseno del ángulo y R seno del ángulo. Y el centro, bien, gracias. No lo estoy metiendo yo aquí. Pero el centro yo ya lo había puesto aquí en h, k en esta variable que se llama centro. Así que fácilmente puedo hacer yo lo siguiente. Todos los puntos que esté calculando yo los puedo poner como la suma de dos vectores. El vector que acabo de calcular, posición puntos i, más el otro valor del centro, que también es un vector de 3 dimensiones. Aquí lo que estoy haciendo es una suma vectorial de los puntos de la circunferencia, ¿sale? Con el radio que estamos dando, pero desplazadas con el vector del centro. Se está sumando dos vectores y eso me da el vector final, ¿sale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a No, ver, vamos a ver si funciona. Sale, gracias. Así que tenemos ya botón circunferencia, cambia a 2, entra al método dibuja cónicas, crea la circunferencia. Esta circunferencia ya la analizamos. Creo yo no hace falta nada más. Regresamos aquí a donde dice circunferencia. Aquí cambiamos texto, modificamos material, modificamos la etiqueta que diga R, ocultamos la primera etiqueta y después creamos la circunferencia con el slider de B, el segundo slider, H y K. Y también hay que ocultar teta, porque la circunferencia, aunque se rote, se va a ver igual. Así que estos dos de aquí, la etiqueta y el slider, los voy a copiar, los voy a pegar. La etiqueta teta se oculta, el slider teta se oculta. Según yo, ahora sí sería todo. Vamos a regresar a Unity. Le damos a play. A ver, recta. Ahí está. Vamos a darle a circunferencia. No había cambiado yo aquí en el botón circunferencia. Recuerden que como lo cloné, voy a hacer eso de una vez. Aquí en botón circunferencia, vamos a cambiar todos estos de una vez. Circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. Lo voy a poner a known. Y después en circunferencia, arrastro cónicas. Después en cónicas, botón circunferencia. En elipse, parábola, hipérbola. De una vez vamos a arrastrar cónicas. En elipse, botón elipse, parábola, botón parábola, hipérbola, botón hipérbola. Listo. Ahora sí, salvamos, ejecutamos. A ver, la circunferencia. Ahí está la circunferencia. No diseñen como yo diseño, los colores están muy apagados. Háganlo ustedes más grande, lo que sí que debe estar funcionando. Ahí está. Si se dan cuenta, está funcionando bien el radio y vamos a ver qué pasa con el desplazamiento en la chica. Está funcionando. Bien. Podemos cambiar el shader a un lit color y así lo podemos hacer para el resto y a ver si así lo dibuja mucho más fuerte de intensidad. A ver, circunferencia, ahí está. Listo. Entonces, para el resto, repito, en donde dice shader, en lugar de estándar, lo vamos a poner en un lit color y vamos a hacer lo mismo para el resto. Va a ser un lit y color, ¿vale? De tal forma que ya se dibuje bien iluminado. ¿Vale? Ahí está la circunferencia y la línea recta. Y ambas ya funcionando bien con los sliders. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, parece que no. Lo estoy leyendo y tampoco.
Fer, ¿dudas todo o nada? ¿O todo bien? Ok. ¿Se pueden chutar ya el resto del programa? ¿O cerramos la próxima clase con parábola, que es el que se parametriza un poquito diferente? Y la ventana de información, pues es meter nada más las imágenes, pero igual lo puedo hacer para que ustedes lo vean. ¿Cómo ven? Porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Comenzamos el próximo viernes con ello? ¿O ya se lo echan ustedes el resto del programa? Ok, comenzamos entonces la próxima clase. Porfa, les voy a pedir nada más lo siguiente. Necesito que ya descarguen, porfa, 3D Studio Max, ¿sale? Recuerden que ustedes, pueden buscar ya las licencias educativas, darse de alta. Me decían que con el correo de Comunidad UNAM o con cualquier correo de la universidad ya lo detecta y bajar ya 3D Studio Max, porque vamos a comenzar ya con la parte de modelado tridimensional. Les había dicho que una de las variantes, ok, qué bueno que ya lo están bajando, ok, ya lo tienen, una de las variantes que voy a hacer respecto al semestre anterior es que va a haber un proyecto intermedio. Ese proyecto intermedio lo vamos a hacer en equipo y voy a abrir una cuenta en Google Play, en el Play Store, para que ahí subamos nosotros el proyecto. Y va a ser un juego de disparo en tercera persona dentro de la FES Aragón. Ahí vamos a poner algunos zombies o cosas así para estar jugando en el modelo que entre todos hagamos de FES Aragón, ¿sale? Y tiene que quedar con muy buena calidad, ¿vale? De tal forma que vamos a meter nosotros terrenos, vamos a meter pasto, árboles, vamos a meter elementos que se modifiquen de manera dinámica y que le den un buen realismo al modelo de la FES, y que si después se quiere tener la vertiente ya de tener un recorrido virtual, integrarlo en la página de la FES, estaría padrísimo. Y bueno, todos ustedes y un servidor tendríamos créditos ahí para que el recorrido virtual de la FES Aragón se haga directamente sobre el modelo que entre todos hagamos. Así que es muy importante, porfa, ya descarguen 3D Studio Max, porque vamos a empezar a ver la parte de modelado tridimensional, ¿vale? Y eso lo veremos a partir de la próxima clase. Bueno, pues ahí están con las ideas de los nombres para el juego de la FES Aragón. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Un abrazo a todas y a todos. Gracias por haber estado aquí presentes en la sesión y nos vemos el próximo día jueves aquí para culminar con el programa de cónicas. Pasen bonito día. Bye. Muchas gracias, Igualmente, profesor. profe. Hasta luego. Nos vemos. Profe, una consulta rápida, perdón. Es que mi